Son las 11 de la mañana y aquí estamos, juiciosos y cumplidos para estar con ustedes en esta cita que tenemos todos los días con la construcción de estilos de vida saludables, en esta cita que tenemos con Medellín Ciudad Saludable, y realmente es lo más placentero que podemos hacer en cada uno de nuestros días. ¿O no, doctora Fanny Isabel? Muy buenos días, ¿cómo está? Sí, señor, completamente de acuerdo con usted. Buenos días también para ti, para todos los televidentes, porque es una hora que disfrutamos, que hablamos de medicina, que hablamos de salud, que hablamos de las enfermedades que más nos preocupan, pero donde aprendemos muchísimo, porque se habla en un lenguaje sencillo que ustedes puedan entender, y lo más importante, donde ustedes tienen voz y voto, donde nos pueden llamar, opinar y también resolver todas las dudas. Es un poco como pretencioso decir yo quiero ser, nosotros queremos ser muy amigos, muy familiares, muy cercanos de ustedes, pero el propósito de este programa es eso, sobre todo para generar un vínculo de confianza, que es lo que finalmente nos interesa. Aquí entregamos un servicio, un mensaje, una información que consideramos muy positiva y por eso con mucha convicción hacemos el programa, pero lo que más nos gusta es acercarnos, es generar esa confianza, es que usted muy tranquilamente, viendo a la doctora Fanny Isabel y a Felipe Aramburo como amigos, tomen ese teléfono, llamen, pregunten, consulten, hagan comentarios. Eso es lo que queremos, que aprovechen nuestros invitados. Hacemos un esfuerzo grande por traer los mejores entre los mejores a orientarnos en cada uno de los temas. Por eso la participación de ustedes es vital. Y no dudo, doctora Fanny, que hoy será muy amplia, sí, señor, muy positiva, bastante, muy productiva, porque hoy vamos a hablar de un tema muy ganchudo, como defino yo los temas buenos: diabetes y alimentación saludable. ¿Cuál es la dieta, si es que existe una dieta apropiada para las personas diabéticas? Sí, señor, un tema fundamental que vamos a tratar el día de hoy con una nutricionista especialista en el tema de los diabéticos, porque es un gran dolor de cabeza para ellos, para las personas que sufren de azúcar alta, que dicen, no, es que a mí todo me lo prohibieron, es que yo casi no puedo comer, todo me descompensa mi enfermedad, y viven pues como en un dilema bastante aburridor pues como para su calidad de vida, porque sabemos que la alimentación, nutrirse bien, no debe ser un complique, debe ser algo que disfrutemos, pero que entendamos muy bien. Hoy en día hay unas herramientas maravillosas y la doctora invitada nos va a contar cuáles son para poder entender esta enfermedad, aprender a comer bien, nutrirse muy bien sin que se descompense tanto el azúcar. Líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico, todo eso es para ustedes, para que participen. Bienvenidos, aquí empieza Medellín Ciudad Saludable. La especialista invitada hoy es Eliana Zapata, ella es nutricionista y dietista, pero antes de saludarla a ella y que ella ingrese a acompañarlos a ustedes también, yo voy a arriesgarme con una tesis. No existe una dieta determinada para las personas diabéticas, pero obviamente hay alimentos no recomendados y otros recomendados. Diría yo, esa puede ser un buen principio, una buena base para esta conversación de hoy. Totalmente, Felipe, y es que mira, la diabetes, principalmente la diabetes tipo 2, que prácticamente es la que ocupa un 90% de los pacientes diabéticos, está directamente relacionada con el sobrepeso, con la obesidad, con los hábitos de vida, y es de allí donde partimos que la alimentación saludable permite que estos pacientes se controlen mejor, que puedan tener una adherencia mayor a todos esos tratamientos farmacológicos, porque si recordamos, la diabetes tipo 1 es una ausencia de la insulina. El páncreas, que como es esa fábrica que produce la insulina, deja de funcionar desde muy temprano por cuestiones genéticas, por cuestiones autoinmunes, y por eso los pacientes tipo 1 usan insulina desde que están muy pequeños, muy jovencitos, pero el diabético tipo 2, el 90% de los diabéticos generalmente están diabéticos porque tienen mucha grasita acumulada en su cuerpo, y de allí que entonces tener una alimentación adecuada y bajar esa grasita permita que su insulina trabaje mejor y que por lo tanto su enfermedad transcurra de una mejor forma, que no tenga esas complicaciones tan tristes que sabemos a nivel renal, a nivel de la retina en los ojos, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, por ejemplo. La tendencia no es equivocada, lo decía la doctora Fanny Isabel, una de las causas. Mire, uno se pone a revisar estadísticas y ve cómo en el mundo
Y también en Colombia, sobrepeso y obesidad creciendo, llegando a puntos y a picos muy altos. De la misma manera, el crecimiento de la diabetes tipo 2 como consecuencia de esa obesidad. Hay una buena noticia, este programa está pensado para las personas diabéticas, pero cuando uno habla de alimentación saludable y de recomendaciones en alimentación saludable para personas con diabetes, habla de un tema que nos sirve a todos, porque alimentarse bien saludablemente es productivo, no solo para los diabéticos, para otros pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, sino para todos. Exacto, aplica para todos el concepto que vamos a manejar hoy de alimentación saludable, pero lo repito, con los diabéticos hay ciertas dificultades y ellos lo manifiestan muy angustiados en la consulta. Vean, me prohibieron cualquier cantidad de frutas, entonces las que voy a comer son estas 3 nomás y son las 3 que no me gustan o que me caen mal, pues para ser prácticos. Entonces es entender que sí se puede tener una alimentación saludable con unas buenas porciones, aprender cada vez más de la enfermedad y que entonces todos aquellos pacientes diabéticos tengan una mejor calidad de vida, porque no es calidad de vida estar con glicemias muy elevadas, aplicándose unas cantidades inmensas de insulina, con hipoglicemias en la madrugada, corriendo para urgencias, en los momentos en que se sienten mal. Con estas ayudas de nutricionistas como la doctora Eliana que nos acompaña hoy, cada vez más pacientes se adhieren muy bien a los tratamientos, logran bajar de pesos, en algunos casos los diabéticos tipo 2 pueden incluso disminuir algunos de los medicamentos que están tomando, entonces sí hay buenas noticias en el tema. Hay que ellos aprendan cómo controlar mi glicemia de tal forma que no llegue a esas complicaciones tristes que acabé de mencionar. Yo a veces le digo a los pacientes, vea, imagínese que usted tiene 2 tarros de azúcar y los va a echar en la cañería de su casa. ¿Cómo se vuelve eso? Eso es un pegote pues inmenso. Así se comporta la diabetes cuando no está controlada. La cañería son nuestras arterias y esa azúcar de ese exceso de alimentos que comemos y que no sabemos controlar se pega de ellas y va dañando esos microcirculaciones, esos vasitos pequeñitos que son los que me irrigan la retina para poder ver bien, el corazón, los riñones y terminan entonces en esas enfermedades y en esas complicaciones. Creo, doctora Fanny Isabel, que obligatoriamente hoy cuando hablamos de alimentación saludable para personas diabéticas tendremos que recurrir, como ya hemos hecho programas dedicados a eso, a la revisión de la etiqueta nutricional, sí, a la importancia, no solo los diabéticos, sino todos, de leer. Y no solo leer, saber leer la información nutricional para elegir los alimentos bajos en grasas trans, bajos en azúcares, altos en fibra. Y yo creo que hoy le vamos a sacar un ratico a ese tema porque es un asunto de pedagogía. Repito, no solo para ellos, sino para todos. Si ustedes quieren participar, si ya tienen preguntas, de una vez, con confianza que estamos en familia. 441-2100 es la línea local, 018-041-4099, la línea nacional, además gratuita. Sí, señor, para que nos llamen de otras partes del país, que los estamos extrañando, aunque hemos tenido pues muy buena participación con nuestra línea local. Recuerden que también tenemos las redes sociales, estamos en Facebook como Salud Medellín, también estamos en Twitter como @saludmedellín, por allí también nos pueden escribir y participar, y un correo electrónico para que nos sigan preguntando, medellínsaludable@telemedellín.tv. Y recuerden también que, bueno, este año poco hemos tenido participación de regiones como Santander, Eje Cafetero, que tanto nos acompañaron el año anterior. Invitados a participar en esa línea gratuita que les dije, 018-041-4099. Que pase de una vez la doctora Eliana Zapata, nutricionista y dietista, para que con ella conversemos de estos asuntos y aprovechemos el tiempo con recomendaciones muy básicas. Gracias, doctora Eliana, mucho gusto, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por sacar el ratico, especialmente para atender a nuestros televidentes. Y dije una tesis ahora, arriesgándome, porque pues yo no sé de eso, las que saben son ustedes, pero la tesis es: no existe una dieta específica, una fórmula concreta para pacientes diabéticos, sí unas recomendaciones de lo que se puede y de lo que no se puede o no se debe consumir. ¿Es así o no es así? ¿O realmente sí hay una dieta muy estricta? No, realmente no es una dieta muy estricta y el tratamiento para un paciente que tiene diabetes siempre va a depender del tipo de diabetes que tenga el paciente. Obviamente, lo primero que todo paciente tiene que tener en cuenta cuando se le hace un diagnóstico de diabetes y el médico entra a hacer esas restricciones de decir no consuma fruta, no consuma azúcar, tiene que quitar las harinas, nuestros pacientes se asustan demasiado y lo mejor que puede hacer el
médico, obviamente prevenirlo, que no se consuma el dulce, el azúcar y remitirlo inmediatamente a la consulta nutricional para nosotros poderlo asesorar y poderle indicar ese plan de alimentación que es bien importante para ese buen control de la diabetes. Dependiendo del tipo de la diabetes que tenga el paciente, recordemos que la doctora ya nos hablaba del diabético tipo 1, que es el que requiere aplicación constante de insulina, y del diabético tipo 2, que empiezan con medicamentos orales para ese control del azúcar. No necesariamente se tienen que aplicar insulina, sino que con el tiempo ese diabético tipo 2 que viene mal controlado, no hace caso en la alimentación, no hace ejercicio, no logra bajar de peso, pues se va complicando lentamente esos niveles de glucosa y va a requerir probablemente aplicarse insulina porque su páncreas está agotando la producción de esta hormona que es bien importante para ayudar a estos alimentos en su digestión y en su absorción. Les decía entonces, en el diabético tipo 1 generalmente ellos tienen que aplicarse en insulina antes de cada comida, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la comida. Aquí es bien claro y es importante recordar cómo funciona un páncreas. Los alimentos que nosotros comemos tienen nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos. Siempre se dice que cuando se diagnostica una diabetes el paciente no va a comer azúcar, pero no es solamente el azúcar. Claro. Recordamos que todo se convierte en azúcar. Recordamos Sí. que todos los alimentos que tienen carbohidratos se van a convertir en azúcar. Escúcheme un momento, doctora Eliana, porque, doctora Fanny, ya Sí, tenemos señor. una llamada desde el municipio de Becho. Claro, hicimos la invitación y ya está don José Arias en el municipio de Bellos en la línea. Don José, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ustedes, aliviaditos. Sí, señor, Muy gracias bien. a Dios. Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos la pregunta. La pregunta mía era en cuanto a las gaseosas dietéticas, Sí. la Cero y la Light. ¿Qué recomendación? ¿No se pueden tomar o sí se pueden tomar? Gracias, don José. Gracias, don José, por tu pregunta. Las gaseosas light o las gaseosas dietéticas, como su nombre lo dice, el término dietético significa que el azúcar ha sido reemplazado por un endulzante, en este caso el aspartame o la sucralosa. Entonces, ese aspartame o sucralosa no se va a convertir en glucosa, no se va a convertir en azúcar y no va a afectar esos niveles de glicemia. Se puede consumir perfectamente la light o la Cero, no hay ningún problema. Y como les decía ahorita, es tener en cuenta el tipo de carbohidratos que yo estoy ingiriendo. No pensar que solo es el azúcar o que me estoy tomando la aguapanela simplecita o el jugo es que le eché una pizquita de azúcar. Todo lo que tenga azúcar, tenga miel o tenga panela, se va a convertir más rápido en glucosa. Cuando yo hablo del contenido de la composición nutricional de esos alimentos, esos carbohidratos que tienen que tener en cuenta se van a convertir en azúcar, independiente de la fuente del carbohidrato. ¿Cuáles son esos carbohidratos? La leche. La gente diría, leche, pero si tomo leche se me va a convertir en azúcar. Claro, la lactosa es el azúcar propio de la leche y si es deslactosada se va a convertir también en glucosa. El yogur. Así no tenga azúcar, el yogur también porque sigue teniendo lactosa. Todo lo que son las frutas, en las frutas vamos a tener muy claro la madurez de la fruta. Hay unas frutas que se convierten más rápido en glucosa que otras. Por ejemplo, cuando yo me como un banano, si yo me lo como pintón, ese banano pintón tiene aproximadamente un 70% de almidón y un 30% de glucosa o de azúcar. En la medida en que ese banano se nos va madurando, Está más madurito. se nos va convirtiendo, ese almidón se va convirtiendo en glucosa, de tal manera que si yo me lo como tipo 10 de la mañana solito, bien pecosito, bien madurito, Ay, qué rico. se me va a hizo antojar. convertir rápidamente en glucosa y se va a hacer que esos niveles de glucosa suban mucho más. Por ejemplo, las verduras. Entonces, Venga, la interrumpo otra vez porque usted habla muy bueno, tiene mucho Sí, para decir, pues yo ya me cansé de estar aquí excelente. parado. Vamos Yo por creo favor que a sentarnos, ahí hay sentaditos estamos agüita, más cómodos por podemos acá. conversar tranquilamente, recibir las llamadas de los televidentes. A ver, doctora Eliana, sigamos entonces con esta historia que está entretenida porque Entonces, además nos permite aprender mucho el tema. demasiado. Y sobre las frutas y las verduras hay demasiados mitos.
Y una de las cosas importantes en cuanto a las frutas es que es mejor consumir la fruta que tomarse el jugo. Total, ¿Por qué? o la Porque gaseosa. cuando yo me tomo, sí, pues mucho más el jugo que la gaseosa. Lo que pasa es que la gaseosa muchas veces los pacientes la utilizan como para mitigar el hambre, como para calmar ese estado de ansiedad o de sed. Y los jugos no se pueden tomar cada que se quiera. ¿Por qué? Porque igual van a afectar esos niveles de glucosa cada que se lo consuma, al igual que la leche. ¿Qué pasa con los jugos? Cuando uno prepara un jugo, está licuando una fruta y al colar esa fruta le está quitando el aporte de fibra. La fibra es una parte, es un carbohidrato, una parte de ese alimento que mi cuerpo no la digiere y ayuda a que en mi estómago ese alimento se convierta más lentamente en glucosa. Cuando yo me tomo un jugo, un jugo de naranja, este jugo de naranja tiene alto contenido de glucosa y si yo me lo tomo se absorbe rápidamente y rápidamente se suben los niveles de glucosa. O sea que es mucho mejor comerme la naranja porque tiene bagazo, porque tiene fibra, que tomarme ese jugo. Y así sucesivamente con las frutas. Entonces ahí vamos hablando del concepto de la fibra. Las verduras, ¿por qué son tan importantes ingerirlas en el almuerzo, en la cena? Empezar comiéndonos la ensalada. Así las personas y las personas de edad que son más difíciles para consumir hablan mucho del pasto. Es que eso tan verde es tan verde, pero si supieran el paisaje. Paisajes si para las supieran vacas. tan importante que es esas verduras. Esas verduras, tras de que nos están aportando muchas vitaminas y muchos minerales, nos están aportando una gran cantidad de fibra que van a hacer que ese alimento, esa sopa, esos frijoles, ese arroz que yo me estoy consumiendo sean absorbidos de una manera más lenta y eso tiene una implicación en la producción de insulina. No se produce tanta insulina cuando yo me tomo un jugo, se produce mucha, cuando yo me como una fruta se produce menos. Entonces, ¿qué sucede? En el almuerzo y en la comida siempre es necesario tratar de comer ensalada. Siguiendo con el tema de los carbohidratos, ya hablamos de frutas, hablamos de verduras, ninguna fruta está prohibida para un paciente que tenga diabetes, lo importante es saberla consumir. Cuando yo me quiera comer un banano, lo hago con el almuerzo. ¿Por qué? Porque en el almuercito prefiero hacerlo como de postrecito en ese almuerzo, porque en el almuerzo voy a tener un arroz, una sopa, una ensalada, una grasa en la carnita y van a hacer que ese alimento se digiera en una forma mucho más lenta y los niveles de glucosa suban de una forma más lenta. Si yo me como el banano solo a las 10 de la mañana, les decía ahora, rápidamente se llega al estómago, se digiere, rápidamente empieza a subir los niveles de azúcar. Entonces, para yo podérmelo comer, hay que saber. En cuanto a los otros carbohidratos, lo que es el pan blanco, cuando uno lo consume, se comporta muy similar a cómo se comporta el azúcar o la glucosa en el organismo. El pan blanco, las galletas que son de harinas blancas, que han sido muy procesadas, los cereales, el cereal de maíz, que es una azucarita ya muy procesada, no tiene nada de fibra, se digieren rápidamente, por lo tanto, vuelvo y repito, rápidamente suben esos niveles de glucosa y pues se van a afectar esos niveles de glicemia. Por eso es muchísimo mejor consumir harinas que sean integrales, verdaderamente integrales, que cuando se vaya a leer la etiqueta nutricional haya un aporte de fibra dietario. La papa, el arroz, las pastas, los frijoles, las lentejas, las alberjas, los garbanzos son otros carbohidratos que también se van a convertir en azúcar. Frijoles, lentejas y leguminosas en general, por tener ese forrito, ese forrito en el grano, pues tienen un aporte de fibra y se van a digerir de una manera más lenta. Escúcheme, doctora Elia, es que usted se está despachando con todo de una vez. Pero vamos por partes. Como el tema Espérenme, yo les recuerdo a los televidentes que si quieren participar, marcan la línea 441-2100 y 018-041-4099. La estrategia pedagógica de hoy, doctora Fanny Isabel, muy interesante, porque las cápsulas informativas se basan en preguntas que a veces son realidad y a veces son mito. Exactamente, entonces vamos a arrancar con la primera cápsula, una de las preguntas muy frecuentes de los pacientes diabéticos cuando están en la consulta. ¿Comer azúcar en exceso puede causar diabetes? Comer dulces o azúcar en exceso puede incrementar el peso,
Y si hay una susceptibilidad genética a la diabetes, la obesidad aumenta la probabilidad de desarrollarla. Sin embargo, el consumo de azúcar en sí mismo no es causa directa de la diabetes. Tanto las personas que comen dulces como las que no pueden ser diagnosticadas de diabetes en algún momento de sus vidas. Ahí veíamos la pregunta y la respuesta, desmitificando esto de que dicen doctora todo el tiempo, es que vea, mi hijo come tanto dulce, es que él se va a volver diabético. Entonces hay una predisposición en ciertas personas a generarlo, pero no es que ese dulce que se está comiendo lo vuelva, es que esas calorías de más que lo van a poner gordito cuando esté en la adolescencia o en la adultez, lo van a volver más susceptible a la diabetes. Es así, ¿cierto? Efectivamente es así. Lo que hace el consumo excesivo de azúcar es un consumo excesivo de calorías que se van a convertir en tejido graso y lentamente se nos van a ir volviendo, si es desde la infancia, se nos van a ir volviendo niños o jóvenes obesos. Uno los va viendo que pequeñitos tienen un abdomen plano y van creciendo y la barriguita se va haciendo más prominente. Cuando tienen 14, 15 años ya están obesos. Esa grasa abdominal que se les va formando a nivel del abdomen es la que va ayudando a que se genere esa resistencia a la insulina y se vaya volviendo un prediabético o un diabético. Y si en la familia el papá, la mamá, un tío, un primo, hay un gen de la diabetes, pues el riesgo es más alto. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es que el consumo excesivo, no, ellos pueden comer dulce, lo que pasa es que hay que regularlo, pero que quede claro, no es el consumo excesivo del dulce el que lo va a volver diabético, sino falta de hacer más prevención. Claro. Una buena explicación para derrumbar que es uno de los mitos más comunes con el tema de la diabetes. María Isabel en Guayabal, María Isabel Tejada, buenos días. Hola María. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, usted. Muy bien, muchas gracias. La escuchamos. Bueno. Era para hacerle una preguntita a la doctora. Claro, cuéntanos, María. Yo hace por ahí 3 años y medio estoy tomando metformina de 850. Entonces, a veces soy bien pues me hago los exámenes que me manda el doctor y a veces me sale normal o a veces se me altera. Entonces yo quería preguntar si se puede alterar más porque yo sufro de tiroides y también sufro de la presión. Entonces quería primero que todo saber si esas dos enfermedades de más que tengo me afectan mucho más. Muy bien, María ¿Y en Isabel. qué grado de diabetes estoy? Si soy una o dos. ¿Cuántos años tienes, María Isabel? Yo tengo 38 años. ¿Y hace cuánto diabética? 3 años y medio aproximadamente hace que el doctor me dijo que tenía azúcar y que debía de tomar metformina. ¿Tiene sobrepeso, obesidad? Sí, al principio sí tenía sobrepeso, pero en estos momentos hace 3 meses fui a la última cita con la doctora y me dijo que me faltaba 1,5 kilos para estar en mi peso ideal. Estás muy Te bien. ha rebajado ¿Vas bastante, bien? muy bien. Sí, muchas gracias por llamar. Ahí yo diría que el mal control, hay que revisar cómo estás haciendo esa alimentación. Lo que hemos dicho a través del programa, no es pensar que solamente es el azúcar, sino que es tener en cuenta todo el conjunto de los alimentos, cómo te estás alimentando. Y una cosa bien interesante es mirar la cantidad que comes de alimentos en cada comida y a qué horas te estás comiendo esos alimentos. Siempre se ha dicho, y es un mito y no es una cosa que sea verídica, todo paciente que tenga diabetes debe de consumir 6 comidas durante el día. Eso no es cierto. Primero depende del tratamiento del paciente, qué medicamentos está usando, qué tipo de insulina está usando cuando son diabéticos tipo 1 o tipo 2 que ya están utilizando insulina, y mirar a qué hora se está consumiendo esas entrecomidas. Hay personas que desayunan a las 8 y a las 8, a las 9:30 ya se están tomando la media mañana porque a las 12 ya están almorzando. Aquí este dato es un factor clave, los horarios de las comidas. Cuando uno ingiere un alimento
debe de esperar mínimo entre 2 horas y media a 3 horas para comer el siguiente alimento. ¿Por qué? Yo lo mastico, lo digiero, con ayudas de las enzimas digestivas se va convirtiendo en azúcar y a la medida en que va saliendo al torrente sanguíneo, esos niveles van ascendiendo y luego van descendiendo. Cuando las personas comen fruta a cualquier hora, me antojé y me comí ya cualquier fruta, me tomé un vaso de jugo, inmediatamente el azúcar va en descenso, vuelve a hacer ascenso. Entonces, ¿qué sucede? Esos niveles de glucemia se van a descompensar. Esta recomendación, Eliana, específicamente para personas con diabetes. Tipo 2, sobre Tipo todo 2. los diabéticos tipo 2. ¿Por qué en los diabéticos tipo 2? Pues porque su páncreas todavía está produciendo insulina. Y ahí tenemos que tener una cosa muy clara. Siempre que uno consume, yo no soy diabética, y siempre que uno consume, una persona que no tiene diabetes, tiene un consumo de un trago mínimo de leche, un trago mínimo de jugo, un carbohidrato, en resumen, siempre mi páncreas va a producir insulina para poder procesar ese alimento, convertirse en glucosa y llevarlo a los órganos a convertirlo en energía. Entonces, un diabético tipo 2 tiene que tener claro, desayuna, a las 2 horas y media se podrá comer una fruta o se podrá tomar un yogur. A las 2 horas y media o 3 horas hará su almuerzo. Igual en el algo, igual en la cena. En el diabético que tiene diabetes tipo 2, que son los que están con un grado de obesidad, un exceso de peso generalmente, no es recomendable la merienda. En el transcurso de la noche, cuando estamos en un sueño profundo, todas estas hormonas contrarreguladoras, una de ellas, la del crecimiento, hace que haya mayor producción de glucosa a nivel hepático. Entonces, se puede, con ese consumo de merienda, 9, 10 de la noche, levantarme con una glucosa por encima de 120, claro, de 130. Entonces, en el diabético tipo 2, lo ideal sería que no tomara merienda. Como hasta las 7 de la noche, hasta las 8, pare de contar. Ya si tiene insulina, ahí sí es importante, ahí es individual y venga, sentémonos junticos, hay que analizar qué tipo de insulina. En el diabético tipo 1, que es aquel que se debe aplicar insulina antes de cada comida, es muy importante recordar lo que les acabo de decir. Si yo me tomo un trago de leche, mi páncreas produce insulina para procesar ese trago de leche. Igual uno va aprendiendo y va enseñando a la familia de los niños o de los jóvenes que si el paciente se va a tomar la media mañana, es probable, si su páncreas agotó ya del todo la producción de insulina, es probable que se tenga que poner insulina para poderse tomar esa media mañana o ese algo. Yo sí quiero complementar un poquito para que no quede incompleta la pregunta que nos hizo María Isabel. Ella hablaba de que si ser hipertensa o tener hipotiroidismo pueden hacer que no se controle bien la diabetes. Son enfermedades distintas, María Isabel, y generalmente se dice que aquellas personas hipotiroideas tienden a tener peso más alto y en realidad si tu hipotiroidismo está controlado, si tu último examen está bien, no tiene por qué afectar para nada tu diabetes, para que estés tranquilita. Y si tu presión también está controlada, entonces puedes estar completamente tranquila. Vamos a recibir otra llamada. Tenemos a Blanca Restrepo desde Caldas. Buenos días, Blanca. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Vea, es que mi pregunta es la siguiente. A mí el azúcar se me subió a 386. Me mandaron estas pastillas Trayenta Duo e insulina, pero yo no me coloqué la insulina sino una sola vez. Estoy llevando una dieta y ya el azúcar me ha rebajado en 150, 120, 114 o a veces en 128, 107. Entonces mi pregunta es, sabiendo que ya la tengo tan bajita porque he estado en la dieta y caminando bastante todos los días, si es necesario que me siga aplicando la insulina. Muy bien, doña Blanca, muchas gracias por llamarnos a preguntar. Es que hay un temor importante cuando empiezan a aplicarse insulina. Pues yo le digo de entrada que si el médico se la formuló es porque realmente la estaba necesitando, el valor inicial muy alto. Lo que pasa es que usted se está portando muy bien, entonces
ahí va mejorando. Decirle que no se la vuelva a poner, pues no es prudente. Esa decisión la va a tomar el médico tratante, porque hay otro examen distinto que es al de la glicemia, ese que usted nos está contando cómo le está dando, que ha mejorado, que se llama hemoglobina glicosilada, que es el que se hace cada 3 meses, que va más o menos, debe estar entre 6,5, máximo 7 en un diabético. Ese sí ayuda a determinar qué tanta insulina necesita. Ya la doctora Eliana nos complementa. Algo muy importante cuando un paciente se está aplicando insulina es la medición de la glucosa, incluso también en el diabético tipo 2 que no se aplica insulina. Esa medición de la glucosa que se llama el automonitoreo de la glucosa, que es hacerse una glucosa, una medición o un chuzoncito en los dedos, antes de cada comida, preferiblemente en el caso de ella que es diabética tipo 2, hacérsela en ayunas. Es claro que deben de tener muy presente en cuánto debe de levantarse esa paciente. Todo paciente con diabetes tipo 2 que se mida su azúcar en ayunas, me levanto y me mido. Ni siquiera tomo agua ni tomo tinto, sino me levanto, me mido. No me tomo los medicamentos, ni siquiera el de la tiroides. Me levanto, me mido. Esa glucosa, para poder decir que estoy bien controlada, debe estar entre 70 y 120 aproximadamente. Máximo 130. Y en este diabético tipo 2 es muy importante evaluar la glucosa después de las comidas, que es donde está como ese mayor aumento de la glucosa con lo que se ingiere. Entonces, si yo me voy a medir el azúcar después de un desayuno o de un almuerzo o de una comida, lo hago 2 horas exactas después de haber empezado a comer. Y me mido y el valor me debe dar entre 70 a 180. Cuando ella nos cuenta que nos da 150, si fueran ayunas, pues no estaría controlada todavía en ayunas. Pero si es después de un desayuno o de un almuerzo o de una cena, pues efectivamente está en ese rango de metas, 70 a 180. El que tú tengas ese valor de 150 si es después de comidas, no quiere decir que ya te aliviaste, no quiere decir que ya no necesitas la insulina, por el contrario, con mayor razón te vas a aplicar esa insulina, te vas a tomar los medicamentos que el doctor te diga. ¿Por qué? Porque esos son los 2 medicamentos que están ayudando a que esos valores de la glucosa, acompañados de una dieta, un ejercicio, estén en esos rangos normales, y son los que van a ayudar a prevenir complicaciones futuras en la diabetes, que le decía la doctora ahora, a nivel de retina, corazón y riñones principalmente. Entonces no es que vaya a dejar la insulina, sino más bien le van disminuyendo dosis de insulina si se te está bajando por debajo de 70 la glucosa, y ya tu médico te va evaluando cuando vaya, le llevas esas glucometrías. Exacto, una ayudita importante es ir haciendo como un diariecito con todas esas glicemias que se está tomando en ayunas, y 2 horas después de las comidas se las muestra al médico tratante y él ya le ayuda a cuadrar mejor esa insulina. Vamos al primer corte institucional y seguimos hablando con la doctora Eliana Zapata de la alimentación en los pacientes diabéticos. Le propongo que nos veamos la semana que viene. Me voy. La espero la semana que viene. No, la verdad es que no creo que vuelva. La paciente más linda que usted tiene, que está muerta, que lo único que quiere es cogérselo a usted porque piensa que de esa manera se va a sacar de encima todos los traumas sexuales que tiene. No vuelvo a hablar así de mis pacientes. ¿Está claro? En terapia, él está escuchando. ¡Ay, ya! ¡Criaturas SOS! ¡Andan sueltos y no hay vuelta atrás!
Hey, acorpados, yo ya no sé qué hacer con usted, hermano. Hágale, Dígame, profe. Estire los pies. Bien caro que le pago. Ahora las manos. Respire, mire la llanta. Tú vea. Estoy bien. Respire, sí, mire la llanta, mírela, eso. Voy bien. ¿Qué? Está más suelto. ¿De qué están haciéndome? ¿Qué más? Si se cayó y tenía casco, le fue muy bien. Yo decido usar casco y mano. Eso está bien. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo bici yoga bonito. Esto es muy difícil. No, eso no es bici yoga. ¿No? No, para nada. Bici yoga, si quieren saber qué es, del 26 de febrero al 1 de marzo, en el Foro Mundial de la Bicicleta, lo van a poder ver y van a poder ir a hacer lo que quieran. ¿Y si yo no puedo ir? Pues no es muy fácil, lo vas a ver por Telemedellín. ¿Usted cree que sabe mucho? Entonces que él lo siga entrenando, pues. ¿Te puedo cambiar la camisa? Negro, cambie de camiseta. Y venga que esta cicla de baja sola. No. Medellín, todos por la vida. Con Eliana Zapata, nutricionista y dietista, hoy estamos analizando el tema de la alimentación saludable en los pacientes diabéticos, pero les decíamos al comienzo, muchas de estas recomendaciones son útiles para todos porque la alimentación saludable es benéfica para todos. ¿Han visto la manera de llover en estos días? Recuerdan que hace una semana hicimos un programa hablando de los cambios y los factores climáticos, cómo inciden, por ejemplo, en el dengue y en el chikungunya. Porque es que entonces se generan más pozos, se represa más el agua, esa botella por allá tirada, esa llanta se llena de agua y eso favorece, doctora Fanny Isabel, la reproducción de los vectores, de los mosquitos que transmiten el dengue. Pilas todos a prevenir el dengue. Sí, señor, lo hablamos hace poco, la semana pasada, con la doctora Rita Almanza, y es que en estos cambios climáticos, todos los recipientes que tenemos de pronto en la terraza, de plástico, que están boca arriba, son los cultivos perfectos para los criaderos de los mosquitos. Entonces, recordemos, no hay casos autóctonos, afortunadamente, todavía en Medellín, todos son de personas que han venido de otros lugares. De nosotros depende tener ese control en nuestra casa, incluso en nuestros vecinos, porque el mosquito tiene un radio de acción hasta de 200 metros. 200 metros. Exactamente, entonces hay que estar muy pendiente de todas estas canoas llenas de agua, de todas estas botellas, llantas, en fin, que están a nuestro alrededor, porque allí vamos a tener entonces el visitante que no queremos alojadito. Entonces no bajemos la guardia. Combatir los criaderos. Exactamente. Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay enfermedad. Nos vamos a la estrella. Elena Correa. Hola Elena, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Me encanta su programa. Para hacerle una preguntita a la nutricionista. Yo soy una persona que tengo el azúcar al tope para ser prediabética. Entonces ya estoy en dieta. Bueno, entonces yo le pregunto a la doctora qué tipo de leche entonces debo tomar. Yo tengo entendido que la deslactosa es dulce. A ver si puedo tomar leche de soya o leche de ajonjolí. También me dicen que leche de alpiste. Bueno, Elena, buenos días, gracias por llamarnos al programa. Tú me preguntas por la leche, estás en un estado prediabético. La leche realmente, independiente que sea de soya o que sea leche de vaca, pues tiene un carbohidrato, así sea deslactosada, igual se va a convertir en glucosa. Puedes ingerir leche semidescremada, leche descremada, puedes consumir leche de cabra, puedes consumir leche de soya. Lo importante es el tamaño de la porción, que no te excedas. Es lo más importante cuando uno está tratando de controlar algún factor en su salud. Puede ser leche de alpiste, pero sobre la leche de alpiste hay muchas teorías, pero no hay estudios científicos que avalen el consumo de la leche de alpiste como tal. Se dice que tiene muchas propiedades, pero yo personalmente no la recomiendo. ¿Por qué? Pues por lo que les digo, no existen muchos estudios que sean como concluyentes y puntuales y no a todo el mundo le gusta. Es lo más común leche de soya o leche de vaca si tú la toleras, si no tienes intolerancia a la lactosa, preferiblemente semidescremada o descremada.
Muy bien. Tenemos ahora desde Pereira, qué bueno que se animaron ya de otros sitios del país, a Sergio Ramírez. Buenos días, Sergio, bienvenido. Buenos días, doctora. Muchas felicitaciones para ustedes por el programa. Yo tengo 75 años de edad y tengo una diabetes tipo 2, vengo de herencia. Lo que pasa es que si desayuno en las horas de la mañana y me demoro para comer algo hasta las 2 del almuerzo, siento que se me baja el azúcar, me tiemblan las manos, empiezo a darme sudor en las piernas y voy a recurrir a un bocadillo de leño, lo que primero encuentro como para levantarla. Ya quedo con cansancio en las piernas, quedo como débil. ¿Qué recomendaciones tengo para esa alimentación? Claro, don Sergio, claro que sí hay recomendaciones para eso, que no lo hace usted solito, sino muchos pacientes diabéticos que pueden entrar en ese periodo de hipoglicemia. Bueno, entonces primero, don Sergio, buenos días, gracias por llamarnos. Cuéntanos qué medicamentos estás utilizando para tratar tu diabetes. ¿Te aplicas insulina? Ya se nos fue. Yo creo que ya no está en la línea, pero el manejo de esta sintomatología es clara, es un manejo de un azúcar baja. Probablemente don Sergio tenga el azúcar por debajo de 70 entre el desayuno y el almuerzo. Ahí primero que todo tendríamos que entrar a evaluar si el paciente se aplica una insulina y qué tipo de insulina se está aplicando para entrar a hacer la medida correctiva. Si es que de pronto tiene exceso de insulina, para insulina basal, que es la que se aplica 1 o 2 veces al día, o si es que se está aplicando insulina en el desayuno y esa insulina del desayuno le esté ocasionando esta hipoglicemia. Sin embargo, Eliana, qué pena que te interrumpa, él cuenta desayuno, no hablo de media mañana y luego antes almuerza. Del almuerzo. Exacto, hay que mirar mirar que hay como un espacio larguito de cuánto horario, cuántas horas en promedio, a qué horas desayuna, a qué horas almuerza. Cuando a un paciente se le baja el azúcar, independiente de la diabetes que sea, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 o diabetes gestacional, el manejo siempre será el mismo. Ante la presencia de cualquier síntoma, lo ideal sería, si yo estoy tembloroso, si yo estoy mareadito, lo ideal sería medirme los niveles de glucosa inmediatamente en el dedo, porque a veces los síntomas de una baja se pueden confundir con los de una alta. Y hemos visto pacientes que les dan ese temblor, esas cosas, y se miden, están bien o están en 200. Entonces, lo ideal sería el manejo de esa hipoglicemia, primero que todo, medirse. El tratamiento de la hipoglicemia siempre va a depender del valor. Si usted se mide y está entre 50 y 70, debe de consumirse más o menos 3 sobres de esos que dan en las cafeterías de azúcar. Son equivalentes a 15 gramos de azúcar. Venden unas lecheritas que son muy buenas para cargar en el bolsillo en los diabéticos y sobre todo en los que se aplican insulina, unas lecheritas que son larguitas, no, hay unas pequeñas, hay unas más larguitas que tienen exactamente esos 15 gramos de carbohidratos que se necesitan para que esa glucosa suba más o menos 50 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que si están 50 le puede llegar a subir hasta 70. Cuando el azúcar le baja por debajo de 50, ya no va a tener con una lecherita o 3 sobres de azúcar, sino que va a tener es con el doble. O sea, 6 sobres de azúcar o 2 lecheritas o 2 vasitos de esos que son cerveceritos de gaseosa con azúcar o de agua panela. Lo importante es que cuando da un bajón se consume el dulce, a los 15 minutos se debe de volver a medir para verificar que ese azúcar realmente sí le suba. Muy bien. Lo ideal también es que no llegue hasta ese punto, que ojalá entonces tomara una media mañana o se revisara con médico y nutricionista para poder controlar y que no llegue a esos bajones tan incómodos. Tenemos una de las preguntas también más frecuentes por los pacientes diabéticos, que es si se pueden consumir indiscriminadamente los alimentos light o dietéticos por ser de esta categoría. Vamos a ver. ¿Los productos dietéticos light o aptos para personas diabéticas pueden consumirse sin restricciones?
Estos productos, aunque son productos ligeros, reducidos en grasa o sin azúcar, no deben ser consumidos sin control porque pueden tener calorías, por lo cual si usted es diabético es de suma importancia revisar el etiquetado nutricional de estos productos y compararlo con otro artículo normal, porque la diferencia podría ser poca y por el contrario tener más grasa y carbohidratos. Siempre será mucho mejor consumir productos naturales y frescos y restringir el consumo de procesados aunque sean light. Saludemos en Caicedo a Rodrigo Hernández. Rodrigo, buenos días. Buenos días. Lo escuchamos, Rodrigo. Sí. Yo quería preguntarle a la doctora qué ensaladas puede comer uno para no comer uno, por ejemplo, papas, yucas, ni nada así, ni revueltos, ni mucho frijol, sino qué ensaladas puede comer uno. No me aplico insulina. Listo. Sino nada más me manda metformin y todo eso. Por ejemplo, hoy la tenía por la mañana en 89 miligramos con el glucómetro. Muy bien, don Rodrigo, buenos días. Gracias por llamarnos al programa. Este valor de 89 está muy bueno y tú haces una pregunta puntual, ¿qué ensaladas? La ensalada que tú quieras preparar, desde una lechuga con remolacha o con zanahoria. Sobre la remolacha existe un mito. El mito de que un paciente con diabetes no pueda consumir remolacha, y no es cierto. La remolacha, si yo la pongo a cocinar y la dejo, no la voy a recocinar, la voy a cocinar y la voy a tratar de dejar entre dura y blanda. Se va a procesar de una forma más lenta en mi organismo y no va a ser una digestión tan rápida. Y si la acompaño con repollo, con lechuga, con otras verduras, pues no va a afectar mucho los niveles de la glucosa. Hay muchos tipos de ensalada, don Rodrigo. Usted puede preparar una ensalada sencilla, una lechuga, una cebolla, un tomate. Mañana puede escoger la misma lechuga, ponerle un mango pintón o ponerle una manzana verde o una manzana roja, preparar una vinagreta y se puede comer tranquilamente. Una ensalada con repollo, una ensalada con maicitos, cualquier ensalada es válido. Lo importante es que sea dentro de ese almuerzo, dentro de esa comida que se esté consumiendo a esa hora determinada. Perfecto. Felipe mencionó los Santanderes ahora temprano y vea, ahí le están Hacemos respondiendo. la invitación a llamar, Sí, que no nos hayan señor. llamado y mire todas las llamadas de afuera. Yasmín Calvo nos está llamando desde Bucaramanga. Bienvenida, Yasmín. Hola, Yasmín, te escuchamos. Buenos días, doctora, para felicitarlos por el programa y sí había estado tratando de comunicarme con ustedes, pero la verdad es que me ha sido imposible. Se llegó el día. Porque han dado unos programas muy importantes. Bueno, yo quería preguntarle a la doctora lo siguiente. Yo tengo problemas de tiroides, pero me dicen que no debo consumir la leche de soya. No sé, la doctora, ¿qué me aconsejará? Bien, ¿no eres diabética entonces, Yasmín? No, yo gracias a Dios no tengo problemas de diabetes, únicamente tengo problemas de tiroides. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aprovechemos la nutricionista invitada. Bueno, realmente, así como les he respondido con toda honestidad y con toda sinceridad, frente a la leche de soya no he escuchado decir que tenga alguna implicación sobre esos niveles de la TSH, sobre lo de la tiroides, o sea que no tengo una información clara para darte esa respuesta igual con no certeza. le va a hacer daño. Pienso que no tiene ninguna implicación, lo importante es que no la consumas en exceso. Exacto, porque todos los hipotiroideos tienen el temor de aumentar de peso por aquello de que su metabolismo es más lento, pero en realidad tener una alimentación balanceada en una persona con hipotiroidismo la va a ayudar con seguridad a tener un peso muy adecuado. Bueno, seguimos, doctora, con otro de los temas claves en los diabéticos, el consumo de alcohol, porque finalmente el alcohol son carbohidratos y muchos. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cuánto me puedo tomar si estoy controlado para no descontrolarme o definitivamente no puedo o cuál es el mejor? Bueno, las asociaciones que regulan el manejo de la diabetes hacen la sugerencia que en los hombres está permitido hasta 2 tragos de licor.
un aguardiente o un ron, prefiriendo aquellos que son destilados, el ron, el whisky, el brandy, mucho más que el aguardiente que tiene esa glucosa directamente. En las mujeres hasta un trago. ¿Se puede tomar diario? Pues lo ideal es que no, porque eso va creando adicción y que sea en una forma como más eventual. Una recomendación muy importante, sobre todo en los que se aplican insulina, los diabéticos tipo 1 principalmente, es que cuando vayan a hacer ese consumo de licor tengan estomaguito lleno, o sea que se haya ingerido alimentos para evitar que el azúcar se les baje a medianoche o se les baje al día siguiente. Me gusta esta invitación a la no violencia que hace hoy el alcalde de Medellín y la alcaldía de Medellín en sus redes sociales y que retomamos en @saludmedellín. También está en nuestro Facebook. Y lo dijo John Lennon: no cuentes conmigo si es para violencia, no esperes de mí en las barricadas, a menos que sea con flores. Una pausa y regresamos a la parte final del programa. ¿La miel, por ser un producto natural, puede ser consumida por personas diabéticas? La miel de abejas está compuesta por azúcares llamados simples, es decir, que pasan directamente a la sangre para ser utilizados por nuestras células rápidamente, lo que hace que aumente el nivel de glucosa en la sangre. Así, el consumo de este producto natural debe estar restringido para personas diabéticas, pues dentro de una dieta controlada por un especialista puede consumirse con moderación. Yo llevo 15 años en este acopio de taxis y hoy comprendo que también debo cuidar a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. En un caso de riesgo, le metemos carrera de denuncio en el 123 social. Yo ya me comprometí, ¿y vos? Depende de ti, de mí y de todos. Medellín libre de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Alcaldía de Medellín, todos por la vida. Necesito cliente, hacer plática en esta bicicleta. Necesito cliente. No va nadie para recoger para el centro. Ir a poner allí al parcero, al morado para el centro, que lo llevé y me gané la platica. Señor. Oye, va para el centro. Ya, por favor. ¿Es qué? ¿Todo bien? Bien, mijo, aquí haciendo plata en esta bicicleta. Sí. Economía, mijo. ¿Y qué? ¿Cómo la...? 2000 hasta San Antonio. ¿Hasta ¡Ave María! No vamos, ¿qué? Venga, ¿me va a pagar ya o cuando lleguemos? ¿Cómo así que pagar ya? ¿A quién le pagan sin trabajar? No, pero es que usted me tira por ahí de pronto en un semáforo. No. Muchachos, ¿qué están haciendo? Ay, no, Dios mío. ¿Cómo así que qué estamos haciendo? Me irá jugando un partido de fútbol. Economía en bicicleta, lo recojo a él, otros 3 hasta el centro. Pero es que eso no es economía en bicicleta. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué? ¿Quieren saber qué es economía en bicicleta? Sí. Del 26 de febrero al 1 de marzo está el Foro Mundial de la Bicicleta. ¿Y si yo no puedo ir? No vas a ir a nada. No vas a ver por Telemedellín, muy fácil. Más bien, vea, hagamos una cosa. Economía, venga, yo les regalo una bicicleta. Sí. De una. Que entonces Hey, yo, el casco. Suerte. El casco. Hey, negro, los 2000. No, deme 1000 al menos. Medellín, todos por la vida. ¿Las personas diabéticas pueden consumir todo tipo de frutas? Las frutas son alimentos sanos y nutritivos que aportan pocas calorías. Sin embargo, las personas diabéticas deben tener un mayor control en el consumo de aquellas frutas naturalmente ricas en azúcar, como el mango, el banano y las uvas. Esto no quiere decir que estén prohibidas, pero sí que requieren de un mayor control en su ingesta por medio de las indicaciones nutricionales que le haya hecho el doctor o el nutricionista. Cuando hablaba del capítulo de las frutas en este contexto de los diabéticos, pues que ninguna está contraindicada, pero tampoco es a las 10 de la mañana comerse 3 bananos.
porque ahí sí el asunto se complica. Mire, antes del comentario de Eliana, un par de cosas en Twitter, porque recuerden, hasta el 21 de febrero está abierta la convocatoria de las propuestas artísticas y comunicativas en salud de jóvenes para jóvenes. Y hay un par de trinos. Uno dice, ¿cómo trabajas por una ciudad saludable? Participa enviando videos, textos o fotos a concursosaludjóvenes@gmail.com. Participa enviando entonces esos videos a ese correo y cuéntanos cómo trabajas tú por una ciudad saludable. Hace parte de la convocatoria. En nuestras redes sociales hay información permanente de este concurso. Sí, ya nos quedan pocos minutos, desafortunadamente, Eliana, pero importantísima la pregunta. Entonces, ¿un diabético en la vida puede llegar a consumir azúcar nuevamente? No, eso es completamente falso. Un diabético que esté bien controlado, independiente del tipo de diabetes que tenga, si se aplica una insulina, va a poder consumir algo de azúcar, siempre y cuando esté bien controlado y lo haga parte o lo intercambie por otro alimento de esa comida principal. Me explico, si yo voy a comer arroz con sopa, ensalada, carne, ese día no me como el arroz, sino que lo entro a reemplazar por algo que tenga azúcar. Pero que no sea pues una cosa exagerada. Por ejemplo, en el desayuno, ¿me voy a comer la arepa con el queso y una taza de Milo? No, ahí sí no, ni riesgos. Porque, arepa y Milo no combinan. No. El maíz, desafortunadamente el maíz, cuando uno lo consume se procesa muy rápido y suben muy rápido los niveles de glucosa y eso es lo que uno ve a diario en su consulta. Entonces, un paciente diabético podrá consumir dulce, un paciente diabético tipo 1 que les dicen que nunca más, excepto si se les baja el azúcar, un diabético tipo 2, pero con responsabilidad, y somos nosotras las indicadas, las nutricionistas o nutricionistas, los indicados a asesorar a ese paciente de cómo se puede comer ese dulce. Un tema, Eliana, que sin duda exige para los pacientes con diabetes mucho conocimiento, saber de su condición, de su enfermedad y aprenderse todas estas cosas de manejo para llevar una buena salud y una buena calidad de vida. Perfectamente, estamos de acuerdo, Felipe. En el diabético tipo 1 ya no son esas dietas de 6 comidas al día, sino que el tema en el manejo actual de la diabetes, que ya llevo alrededor de 10 años haciéndolo, es conteo de carbohidratos. El paciente debe de saber cuántos carbohidratos me como en una comida para aprender a calcular cuánta insulina me como para esos carbohidratos. Y otro punto importantísimo, ahorita te preguntaba fuera de cámaras, visita a la nutricionista cuando el paciente no está controlado, ¿cada cuánto? Un paciente mal controlado al principio debe de estar cada mes con la nutricionista, llevándole siempre ese registro de glucometrías, ojalá de alimentos, para poder relacionar esos valores de glucosa con esos alimentos, y cuando ya empezamos a tener esas metas de control, perfectamente puede ir de 3 a 6 meses. Excelente. Lo importante es que siempre, ojalá, siempre, antes de ir a una cita médica o una cita de nutrición, se mida su glucosa y esos registros se los lleve al médico para que tengamos una mejor orientación, tanto Eliana, a nutrición como al muchas médico. Gracias por acompañarnos. Gusto, no alcanzamos a hablar del tema de la actividad física, que igual que la alimentación saludable, es principal para los pacientes diabéticos. Pero bueno, ahí tenemos tema, muy amable. Con todo el gusto. Gracias. Mil gracias, Eliana, muy buenas recomendaciones. Yo sé que todos quedaron muy inquietos con este tema y que lo van a poner en práctica. Mañana nos vemos nuevamente a las 11 de la mañana, un tema del que desconocemos bastante porque en el sistema de salud todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Invitados de la Secretaría de Salud nos van a ayudar a entender este tema. Entonces, que pasen una feliz tarde y nos vemos nuevamente mañana. Aquí vos sos el protagonista. Aquí tenemos la mejor escenografía, la ciudad. Aquí
Sabemos que la televisión pública sí puede ser entretenida. Aquí los jóvenes tienen voz. Aquí tus opiniones cuentan la verdad. Aquí nos gusta mostrar a Medellín en el mundo. Aquí las buenas noticias también son noticia.